Ya. Vamos a dar solución ahora a la guía número 2, ¿ya? De Swing. Esta guía tiene o se compone de algunos ejercicios, ¿cierto? Creo que está la solución del ejercicio 4, creo, y la solución del ejercicio 5, si no me equivoco, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a dar la solución del ejercicio 1, 2 y 3. Lo voy a hacer por ejercicio para que no quede tan extenso el video, ¿ya? Así que estén atentos a la intranet también porque muy importante que en este ejercicio de acá yo di de tarea eh, buscar por root, creo, ¿ya? Y otra cosa más, no me acuerdo qué cosa más, ¿ya? Así que las validaciones también quedó de tarea, ¿ya? Vamos a partir con el primer ejercicio que es calcular el área el área y el perímetro de un círculo. Por lo tanto, se compone de dos radio button, ya, un text field, un label, dos labels y un calcular. Y la idea es que el resultado aparezca acá. Vamos a crear entonces un proyecto en NetBeans, ya, o voy a trabajar acá mismo nomás, solución guía 1. Le voy a poner aquí, no, voy a poner otro proyecto mejor para que quede más ordenado. Entonces le voy a poner acá solución guía 2, ¿ya? No, disolución del ejercicio 4 y 5, sí, está bien, ¿ya? Finish. Entonces acá en la solución de la guía 2 le vamos a poner un package que se va a llamar cl.ejercicio1 y vamos a crear un JFrame llamado ventana, ¿vale? Ya, creamos nuestro formulario. Recuerden que el formulario entonces tiene dos radio button, un text field, dos label y un botón calcular. Por lo tanto, acá arrastramos un label, aquí, ¿cierto? Doble clic, recuerden que con doble clic pueden editar el texto directamente, solamente se puede hacer en el label, ¿ya? Colocamos aquí radio, ¿cierto? Era el radio, vamos a ponerlo por aquí, el radio, y vamos a poner acá el resultado. Recuerden que este texto, resultado, así, dos puntos, así, lo vamos a dejar así, ¿ya? Vamos a arrastrar un text field también, así, y por aquí, vamos a editar el texto, ¿ya? Chuta, perdón, me equivoqué, ahí. Necesitamos un botón, pueden irse fijando en esta parte también, y además necesitamos los radio button. Recuerden que cuando uno trabaja con radio button, obligatoriamente tiene que trabajar con un grow box o un button, perdón, un button group, no grow box. Grow box es nada que ver, ¿ya? Debe trabajar con un button group, ¿ya? Que es un control abstracto, como lo expliqué en un video, ¿ya? Entonces lo tomamos, lo arrastramos y ahí queda el button group. Le vamos a poner un nombre a este button group, botón derecho, ¿cierto? Cambiamos el nombre de la variable del button group y le ponemos group, así, ¿vale? Así de esa forma. Los radio button, editamos el texto del primero, le vamos a poner área o perímetro, perímetro, perímetro círculo, ahí, y el otro cambiamos, perdón, editamos el texto y le ponemos área, círculo, ¿vale? Ahí. Este botón se va a llamar calcular. Ahí. Vamos a dejar por defecto marcado uno también, ¿ya? Fíjense en las propiedades del radio button. Antes de eso voy a definir los nombres de variables. Este se va a llamar rd perímetro y este de acá se va a llamar rd de radio área. El text field se va a llamar txt radio y el botón se va a llamar bt calcular. El label se va a llamar lb total, ¿ya? Eso. Entonces ahí tenemos en el group, perdón, en el navigator, ¿cierto? Cada control. El único que no tiene nombre es este label que está acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no lo vamos a ocupar, ¿ya? ¿Qué falta ahora? Si nos fijamos en la vista previa, yo puedo hacer esto, ¿cierto? ¿Para qué sirve el botón group? Para solamente hacer o seleccionar uno de los dos.
controles, ¿ya? Uno de los dos radios. Por lo tanto, pinchamos en un radio, nos vamos a las propiedades y las propiedades tiene una opción que se llama Button Group. Como nosotros tenemos un grupo de botones acá, ¿cierto? Por lo tanto, acá le seleccionamos el grupo, ¿vale? Y este radio que está acá, exactamente lo mismo. Le seleccionamos el mismo grupo. Entonces, como pueden darse cuenta, ambos están asociados. ¿Qué significa esto? Que si están asociados, yo puedo marcar solamente uno. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Seleccionar uno por defecto, que va a ser el perímetro del círculo, ¿ya? Entonces seleccionamos ese radio y hay una propiedad que si bajamos un poquito acá, se llama Selected, este de aquí, y lo pinchamos. Eso también se explica en un video, ¿ya? Hasta ahí tenemos listo lo que es el formulario, por lo tanto, lo que tenemos que hacer a continuación es poder calcular o realizar el cálculo todo en el botón, ¿ya? Por lo tanto, doble clic al botón. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el video anterior, es decir, borramos los comentarios de aquí, borramos el comentario de acá, ¿cierto? Y desde aquí hacia abajo nos saltamos harto espacio para que no nos compliquemos. Podemos dejar en el centro la ventana, ¿cierto? De esa forma. Y acá, obviamente, tenemos que validar los campos vacíos primero. Por lo tanto, acá, ¿qué necesitamos hacer? Primeramente, ¿qué debe hacer el botón? Capturar el texto que está en el campo de texto, ya, valga la redundancia. Necesitamos un string entonces que le vamos a llamar, no le podemos llamar radio, ¿por qué? Porque radio para mí es sinónimo de algo numérico. Entonces, he visto que algunos, por ejemplo, colocan esto, txt radio punto gettext, ¿cierto? Eso. ¿Qué le aconsejo acá a ustedes? Les aconsejo que no usen radio, ¿ya? Cuando trabajen con valores numéricos, porque el radio es numérico, ¿cierto? Y por lo tanto vamos a tener que más adelante hacer una transformación de este radio. Y entonces, si vamos a hacer una transformación a entero o decimal, vamos a tener que pensar en una variable numérica. Entonces, cuando pensemos en la variable numérica, no vamos a poder asignar el nombre radio nuevamente. Entonces, radio es un nombre numérico. Por lo tanto, ¿qué les aconsejo a ustedes? Que adelante, antes de radio, coloquen un nombre. Por ejemplo, STR radio. Por lo menos así lo hago yo, ¿ya? Entonces, de esa forma, yo sé que voy a rescatar un radio, pero ese radio, de acuerdo a estas siglas que están aquí, es string, ¿ya? Por lo tanto, después, ¿qué tenemos que hacer? Validar que el radio esté ingresado, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que validar que el str, control espacio, radio, punto, si es vacío o no, ¿cierto? Hicimos el mismo ejercicio que hicimos anteriormente. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer acá? Vamos a mostrar en el lb total, se llamaba, ¿cierto? Punto sectext, ese. Le ponemos resultado, dos puntos, y luego, no lo concatenamos, ¿cierto? Y le ponemos ingresa el radio, ¿vale? Ahí. Y si no, recién ahí, ojo, recién acá parte el ejercicio, ¿ya? Por lo tanto, acá nosotros deberíamos poder, primero, si voy a trabajar con elementos que me van a permitir hacer un cálculo matemático, obviamente voy a tener que capturar datos de texto o campos de texto. Y esos campos de texto obligatoriamente los voy a tener que transformar a un valor numérico, que puede ser tanto entero como decimal. En este caso lo vamos a dejar como decimal, ¿ya? Es decir, yo voy a tener un double que se va a llamar radio. Recién aquí hablo de radio, no sé si se fijan en el concepto. Vamos a transformar un double.parseDouble el str radio. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este sector o en esta parte? Estamos transformando lo que yo capturé del texto, ¿cierto? O sea, si yo lo ejecuto esto, si yo lo ejecuto, ¿cierto? Ahí, si yo ingreso el 10, ¿cierto? Ese 10, como no es vacío, voy a convertir ese 10 que es string, ¿cierto? Lo voy a convertir en un valor numérico, en un decimal 10, ¿vale? Entonces, una vez que tengo eso, yo tengo que calcular, ¿cierto? O declarar aquí arribita otro decimal que va a ser el total que tengo que calcular, ¿cierto? Y lo voy a inicializar en 0.
¿vale? Y acá viene el problema, ¿cierto? En el cual yo no puedo llegar y calcular, eso es lo que les pasaba a algunos. Aquí algunos, por ejemplo, intentaron hacer el ejercicio y inmediatamente calcularon el área y el perímetro. Ya existen varias formas de poder trabajar este ejercicio, ¿ya? En este caso, lo que yo voy a trabajar acá es poder, primero, antes de poder calcular el área o el perímetro, ¿qué tenemos que saber nosotros? Tenemos que saber eh, cuál de los dos elementos está seleccionado, ¿cierto? Por ejemplo, si yo coloco acá 10 y coloco calcular, el código tiene que saber cuál de los dos está marcado, ¿cierto? Cuál de los dos radios, ¿ya? Por lo tanto, acá, voy a cerrar este de acá, por lo tanto, acá nosotros deberíamos preguntar, ¿preguntar qué cosa? Preguntar si el RD, por ejemplo, P, control espacio, si el radio, perdón, si el radio button perímetro is selected está marcado, si está marcado ese radio, entonces ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que calcular el perímetro del círculo, ¿ya? Y el perímetro del círculo es 2, ¿cierto? Es 2 por pi, ¿cierto? Por el radio. Esa es la fórmula. Desde el punto de vista de la programación, ¿cierto? Nosotros tenemos que colocar 2 por mat.pi, recuerden la primera prueba, no se les puede olvidar esto, ¿ya? mat.pi por el radio, ¿ya? Punto y coma. Entonces, ahí ya tengo el total calculado. Podemos hacer un else, ¿cierto? O podemos hacer otro if, ¿ya? Como ustedes quieran. Entonces acá voy a hacer un else. Como tengo dos radios solamente, es conveniente hacer un else ahí. Si hacemos un else significa que no estaba marcado el perímetro y estaba marcado el área, ¿cierto? Por lo tanto, el total, ¿cierto? Va a ser igual a que la fórmula del área, ¿cierto? Del círculo es pi, ¿cierto? Por el radio al cuadrado, ¿cierto? El cuadrado acá lo tengo. Creo que es. Ya, bueno, al cuadrado. No nos vamos a complicar, ¿ya? Por el radio al cuadrado. Por lo tanto, acá la fórmula sería mat.pi, ¿cierto? Por mat.pow, ¿cierto? Del radio elevado a 2, ¿cierto? Esto es lo mismo que decir r al cuadrado, ¿ya? Ahí. Entonces, fíjense que aquí, si está marcado el perímetro, calculo el perímetro. Si está marcado el radio, calculo el radio, ¿ya? Pero los voy a guardar ambos en la misma variable, ¿ya? O sea, si entro aquí, total va a valer esto, ¿cierto? Si entro acá, total va a valer otra cosa. Por lo tanto, así queda más limpio el código. Algunos colocaron el calcular, crearon la variable radio, perdón, que crearon la variable perímetro y crearon la variable radio. También es válido, ¿ya? También es válido. O sea, si les resultó, bien también, ¿ya? Pero también la idea es que se den cuenta que existen otras formas de poder dar la solución, ¿ya? Entonces, no es que esta sea la única solución y que esta es la correcta, ¿ya? Pero la idea es que vayan aprendiendo y retroalimentándose de lo que han practicado los que han hecho ejercicio, ¿ya? Por lo tanto, LB total, escribimos, ¿cierto? Con sectex el resultado, dos puntos, y aquí colocamos, ¿cierto? En este caso podría ser, le vamos a colocar aquí, no le vamos a poner área ni perímetro, ¿cierto? Sino que simplemente total, ¿vale? Entonces, al testearlo, ahora, cuando yo escribo el radio 10, por ejemplo, y coloco perímetro, ¿cierto? Calcular, entonces me va a calcular el perímetro. ¿Cómo sé que esto es el perímetro? Porque está marcado el círculo, ¿ya? Si yo coloco el área, le pongo calcular y el área es esta, ¿vale? De esa forma. Por lo tanto, esa es la forma correcta de poder resolver este ejercicio. Algunos les pueden colocar aquí el área es o el perímetro es, pero tienen que hacer un arreglo por acá, ¿ya? Entonces, lo dejo ahí a criterio de cada uno cómo puede mostrar ese resultado. Ese sería el ejercicio 1, ¿ya? De la guía 2. Entonces, muy importante manejo de radios y obviamente yo voy a hacer un cálculo dependiendo del radio que está marcado. La propiedad para saber si algo está marcado es isSelected. Revisen los videos de Radio Button o
retroaliméntense con este video. ¿Ok? Listo. En el siguiente video vamos a dar la solución del ejercicio número 2 de la guía 2.